Hola, buenos días. Mi nombre es Lilian Jennifer Barrera García y el día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante, los pares craneales, presentado en la materia de patología clínica al docente magíster Barreras Medina. En esta medida vamos a definir los pares craneales, que son un conjunto de nervios que salen directamente del encéfalo, a diferencia del resto de nervios del sistema nervioso. De manera general podemos decir que del encéfalo humano se comunica casi todos los nervios del cerebro a través de la médula espinal. Por ejemplo, la información que nos llega sobre lo que tocamos con las manos va a ser recogida por nervios que recorren el brazo hasta llegar a la médula espinal, de ahí al cerebro, desde donde se va a emitir la orden de seguir examinando el objeto. Esta orden eferente saldrá del cerebro también a través de la médula espinal y va a llegar al brazo correspondiente a través de las fibras nerviosas que salen de este. Sin embargo, esto no es una regla que se va a cumplir siempre, ya que también hay algunos nervios que salen directamente del encéfalo sin nacer en la médula espinal. Se trata de los pares craneales y nervios craneales que van a surgir de la parte inferior del encéfalo y llegan a sus zonas de destino atravesando unos pequeños agujeros o orificios repartidos por la base del cráneo. Desde estos orificios los pares craneales se comunican con áreas periféricas. Además, aunque pueda parecer esto extraño, no todos estos nervios craneales tienen la función de alcanzar áreas y órganos que se encuentren en la cabeza. Algunos se van a extender hacia el cuello e incluso hacia la zona del abdomen. Acá tenemos una imagen donde podemos observar la ubicación de los 12 pares craneales, como es el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio oculomotor, el troqueal, el trigemino, el abducens, el facial, el vestíbulo troclear, el glosofaringeo, el vago, el accesorio, el hipogloso y, como les venía diciendo, los pares craneales son un conjunto de nervios que van a salir directamente del encéfalo, a diferencia de los nervios del sistema nervioso. En total son 12 nervios que van a pasar por los orificios del cráneo y van desde el encéfalo hasta diferentes áreas como la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Los pares craneales, ¿qué es lo que van a hacer? Van a transmitir información entre el encéfalo y los órganos de los sentidos, como son los ojos, los oídos, la nariz y la lengua. Como clasificación, tenemos que los pares craneales se van a llamar así porque pues están ubicados en forma de par, al existir uno tanto en el lado derecho como en el izquierdo del cerebro. Así hay 12 nervios craneales apuntando hacia el hemisferio derecho y otros 12 apuntando hacia el izquierdo, de manera simétrica. Cada par está enumerado con un número romano según si la posición desde la que salen del encéfalo, más o menos cerca de la zona frontal. De hecho, los nervios craneales pueden ser agrupados y clasificados en categorías según los criterios en lugar de que parten en su función. Eh, los pares craneales, eh, como les dije, están enumerados según su ubicación. También tenemos clasificación según su función, que parten desde áreas. Por encima del tronco del encéfalo están los pares 1 y 2. Los que parten del mesencéfalo tenemos los craneales 3 y 4. Los que parten del barorio o puente troncoencefálico tenemos los nervios 5, 6, 7 y 8. Y los que parten del bulbo raquídeo están los nervios 9, 10, 11 y 12.
También tenemos que em, tenemos los sensitivos, que son los pares uno, 2 y 8, y los relacionados con los movimientos de los ojos y sus partes y los párpados. Tenemos los 3, 4 y 6, los que se están relacionados con la activación de músculos del cuello y la lengua. Tenemos los 11, 12, los nervios craneales mixtos. Tenemos el 5, 7, 9 y 10, y las fibras parasimpáticas. Tenemos la 3, la 7, la 9 y la 10. Acá tenemos la ubicación de todos los pares craneales en una forma muy creativa, según su color, para que entendamos bien en su ubicación. ¿Cuáles son los pares craneales? Tenemos el primero, que es el nervio olfatorio par craneal, tal como su nombre lo va a indicar. Este nervio craneal se dedica a transmitir específicamente información nerviosa sobre lo que se detecta a través del sentido del olfato. Por lo tanto, es una fibra aferente. Este es el más corto de los pares craneales, ya que su lugar de destino está muy cerca a la zona del encéfalo por la que surge. Acá tenemos el nervio olfatorio, ubicación, la patología que va a presentar este tipo de nervio va a ser la rinitis alérgica, que es una reacción de las membranas de la mucosa de la nariz después de exponerse a factores ambientales, como lo son partículas de polvo, polen, algunas veces el frío, otras sustancias que van a perjudicar al paciente y van a ocasionar que esta persona sea alérgica. Eh, se van a, se van a ver afectados principalmente los ojos, la nariz. Como etiología tenemos que la rinitis infecciosa es causada por un virus, bacterias. Rinitis física causada por factores ambientales, como son ácaros, polen, humedad. Rinitis hormonal causada por hipertiroidismo u otros desórdenes hormonales encontrados en este apartado, que puede ser la rinitis del embarazo. Rinitis medicamentosa, las que sufren los pacientes que son alérgicos a diferentes tipos de medicamentos. Rinitis mecánica, que es causada por malformaciones, desviaciones del tabique nasal o cuerpos extraños que pueden causar la obstrucción para que el paciente pueda tener una buena respiración. Rinitis atrófica, como la causada por una reducción agresiva de los cornetes inferiores. Síntomas: tenemos el estornudo frecuente, el paciente va a tener picor en el área nasal, ojos llorosos, secreción abundante de mucosidad y retromoco y congestión nasal. Su fisiopatología son secundarios a la aparición de una respuesta inmunitaria que va a producirse una reacción de hipersensibilidad tipo 1 frente a los alergenos, donde va a haber una producción acelerada de eosinófilos, que son los encargados de este tipo de procesos alergénicos, mediada por la inmunoglobulina E específica frente a estos distintos tipos de alergenos. Su proceso fisiopatológico puede subdividirse en dos etapas. Durante la fase inicial, la sensibilización, la presentación del alergeno va a inducir la formación de anticuerpos de tipo inmunoglobulina E, que son específicos para este tipo por parte de los linfocitos B, que son los encargados de enviar señales y de decir que hay algún cuerpo extraño.
Más tarde en la fase clínica aparecen los síntomas como respuesta a las exposiciones subsiguientes. La fase de sensibilización inicial se va a producir una exposición como primera parte, la exposición del antígeno, que va a ser el alergeno, la sustancia extraña, a células presentadoras de antígeno. Los linfocitos CD4 tipo Th2 en esta exposición, los linfocitos Th2 van a generar citoquinas Th2 como la interleuquina 4, la 2, la 13. Estas interleuquinas lo que van a hacer es unirse a receptores de linfocitos B y T, estimulando el isotipo determinado del linfocito B que va a sintetizar la producción de hemoglobina E específica para este tipo de procesos alergénicos. La hemoglobina G producida durante la fase de sensibilización o primer contacto con el alergeno se van a fijar sobre los receptores de los mastocitos en los tejidos y los basófilos circundantes. La fase clínica, en el momento de un nuevo contacto con el alergeno, se fija sobre la inmunoglobulina específica de los mastocitos. El tratamiento, utilizar descongestivos y corticoides en la aplicación tópica que mejoran de manera general los síntomas para la rinitis, como la alergia, que se resuelven eficazmente con los antihistamínicos. Las medidas de prevención que tenemos es la no exposición a los alergenos. El paciente sabe que va a generar alergia al exponerse a polvo, a frío, a ácaros. Entonces, pues la recomendación es no exponerse. O la desensibilización con vacunas específicas puede ser también necesaria. Si el paciente ya sabe que pues, es alérgico a algún tipo de medicamento, puedes hacérselo saber al profesional, al médico, para evitar este tipo de patologías. Los alergólogos suelen indicar las medidas a tomar y los tratamientos cuando ellos lo competen. El segundo nervio que tenemos es el nervio óptico par craneal 2, que también forma parte de las fibras afferentes, encargada de transmitir al cerebro la información visual que se recoge desde el ojo. Esto surge desde el diencéfalo. La patología que va a presentar en este tipo de nervio es la neurorenititis, que es la inflamación de la retina y del nervio óptico del ojo. Comparte algunos rasgos de la neurotitis óptica. Por lo regular se presenta pérdida de la visión central, la cual con frecuencia se recupera desde algunos meses, pero a menudo no completamente. La etiología puede ser causada por bacterias, virus o alguna enfermedad autoinmunitaria. Los síntomas son múltiples. Los pacientes van a consultar por agudeza visual unilateral, generalmente por aguda, pero no va a presentar dolor, aunque algunos pacientes pueden, no todos, referir dolor leve al movimiento ocular debido al compromiso inflamatorio del nervio óptico. Su fisiopatología es la estrella macular, que consiste en depósitos lipídicos alrededor de la mácula. Esta manifestación es específica y no denota una alteración a nivel retinal macular, sino que proviene del nervio óptico por alteración macular inflamatoria a ese nivel. Esta estrella macular suele desaparecer en 2 o 3 meses. Es común encontrar infiltrados retinales de 100 a 200 micrones de color blanquecino. Suelen ser brillantes en un 75% de los casos. Aunque la neurorrenitis sea unilateral, puede tener un desprendimiento de retina seroso asociado. Se resuelve en el transcurso de 2 a 3 semanas, pudiendo dejar una cicatriz corrioretinal. En la angiografía aparecen como lesiones hiperfluorescentes. La inflamación en el segmento anterior y posterior suele ser muy leve, solo que algunos casos infrecuentes tendrían una uveitis anterior de importancia y el vitreo
suele estar claro con algunas células aisladas. La pitidiosis que se observa más comúnmente se localiza e involucra en el espacio sobre la cabeza del nervio óptico. Como tratamiento, tenemos que la enfermedad es algo controvertida y va a depender fundamentalmente de tres factores. Una es una enfermedad infecciosa inflamatoria de base, la gravedad del cuadro clínico y la evolución del cuadro clínico. De los casos idiopáticos, su causa va a ser desconocida, pueden, en muchos casos, se resolverán en forma espontánea, aún sin tratamiento. Algunos autores aconsejan el uso de corticoides, aunque no hay una clara evidencia de este tratamiento para acelerar la recuperación de la enfermedad o que cambie el resultado final. Es interesante notar, por otra parte, que un caso reportado no mejorará con corticoides orales y se resolverá al hacer un tratamiento con corticoides endovenosos. En la enfermedad por arañazo de gato se suele hacer un tratamiento con antibióticos sistémicos. Los de elección son trimethoprim, sulfatazol, la ciprofloxacina, rifamicina, doxiciclina, tetracyclina. Los que queda claro en la evolución de esta enfermedad es la neuroartritis, se resuelve aún sin este tratamiento de antibióticos. Tercero que tenemos es el nervio oculomotor paracraneal, que también es conocido como el nervio motor ocular común. Este nervio craneal va a mandar órdenes a la mayoría de los músculos para intervenir en el movimiento de los ojos y lo que va a hacer es que la pupila se dilate o se contraiga. Los trastornos del tercer par pueden afectar la motilidad ocular o la función pupilar. Los signos y síntomas incluyen diplopía, ptosis y parecia de la inducción ocular y de la mirada hacia arriba y hacia abajo. En patología, aquí podemos observar el paciente con los ojos uno desviado para un y otro y ojos sin simetría. Parálisis ocular es un tipo de patología en donde la parálisis va a ocurrir cuando se ejerce presión sobre el nervio no recibe suficiente irrigación sanguínea. Las personas afectadas van a sufrir de visión doble al mirar en ciertas direcciones, el párpado se cae y la pupila puede estar agrandada o dilatada. Las causas más comunes son la presión sobre el nervio, irrigación sanguínea inadecuada del nervio. La comprensión tiende a ser el resultado de trastornos graves tales como un aneurisma en una arteria que irriga el cerebro, un trastorno que va a ocasionar la herniación del cerebro. Como síntomas vamos a tener que el ojo afectado va a girar ligeramente hacia afuera y hacia abajo cuando el ojo no afectado mira de frente causando visión doble. No puede moverse de arriba hacia abajo porque el paciente va a presentar dolor agudo. La pupila puede ser normal o estar agrandada. Va a presentar dolor de cabeza intenso. La persona se siente cada vez más soñolienta o responde menos a los estímulos. Como fisiopatología tenemos la, la mononeuropatía del tercer par craneal. Es una mononeuropatía, la cual significa que solo un nervio resulta afectado. En este caso, pues el nervio oculomotor, uno de los nervios craneales que controla el movimiento del ojo. Como tratamiento tenemos que pues, a algunas personas van a mejorar sin tratamiento, pues se puede encontrar algún alivio o tratamiento para este tipo de síntomas. El tratamiento puede abarcar medicamentos corticosteroides para reducir la hinchazón, la inflamación y aliviar la presión sobre el nervio cuando esto es causado por un tumor o elección. El parche en los ojos es recomendable para reducir la visión doble o las gafas con prisma, medicamentos para el dolor, analgésicos.
cirugía para tratar la caída del párpado o los ojos desalineados. El cuarto nervio que tenemos es el troclear o patético. em, es el nervio oculomotor. Este par craneal se ocupa del movimiento de los ojos. En concreto, le manda señales a los músculos oblicuos superiores del ojo, del que se surge este par de nervios es el mesencéfalo. La patología, tenemos la parálisis del cuarto par craneal que afecta los movimientos oculares verticales. A menudo los médicos no pueden identificar la causa, a veces idiopática, pero cuando lo hacen suele tratarse un traumatismo cráneoencefálico, a veces de poca importancia, cuando los pacientes sufren de algún tipo de accidente. El sujeto va a ver doble, pero se inclina la cabeza hacia el lado opuesto del ojo afectado en una imagen única. Los médicos van a sospechar de este tipo de patología en base a los síntomas, pero pueden solicitar una tomografía computarizada o resonancia magnética. Su etiología va a ser desconocida e idiopática o puede ser también por un traumatismo craneoencefálico a medidas por accidentes de moto, automovilísticas, pero a veces incluso un traumatismo craneal relativamente menor. En ocasiones la diabetes también puede causar este tipo de parálisis porque va a dañar los vasos sanguíneos que van a irrigar el nervio. En raras ocasiones un tumor, una protrusión, un aneurisma que en una arteria craneal o la artrosis múltiple. La fisiopatología tiene movimiento repentino de la cabeza del cerebro y puede hacer que el cerebro rebote, se refuerza el cráneo lesionando las células cerebrales, rompiendo los vasos sanguíneos y creando cambios químicos. Este se denomina traumatismo cráneoencefálico. Síntomas: el ojo afectado no puede girar hacia adentro y hacia afuera y las personas de imágenes dobles, un par por encima y ligeramente a un lado de otra. Resulta difícil bajar las escaleras. El paciente va a estar algo inestable, pérdida de equilibrio, lo cual va a requerir mirar hacia adentro y hacia abajo. Como tratamiento tenemos ejercicios oculares para que el paciente pueda recuperar eh, su visión normal, gafas con prismas ópticos para que sus ojos estén en una sola dirección, y en algunos casos la cirugía puede ser algo necesaria en casos ya muy extremos. El quinto nervio es el trigemino par craneal, que se trata de uno de los pares craneales mixtos porque va a tener diferentes funciones tanto motoras como sensoriales. En su faceta de nervio motor manda órdenes a los músculos encargados de realizar los movimientos de la masticación, mientras como nervio craneal sensorial recoge información táctil, propioceptiva y del dolor de varias zonas de la cara y de la boca. En patología vamos a tener la neuralgia del trigemino, que es un trastorno del nervio trigemino craneal que va a ocasionar pérdida recurrente del dolor paroxístico intenso. El paciente va a presentar dolor agudo intenso de carácter punzante en una mitad de la cara. La etiología es desconocida, idiopático, pueden distinguirse causas periféricas y centrales, y pues en la mayoría de los casos se ha relacionado con una irritación del nervio trigemino porque se comprime el vaso, la arteria o vena de forma muy infrecuente por la comprensión debida de algún tipo de tumor que presenta el paciente. Síntomas: va a presentar dolor severo paroxístico en la mitad de la cara. Como fisiopatología, eh, bucles vasculares y compresión de vasos sobre el nervio trigemino es lo que va a ocasionar que se presente este tipo de fisiopatología. Tratamiento: utilizar anticonvulsivantes como carbamazepina o gabapentina, fenitoína y lamotrigina, que van a reducir
y controlar el dolor. Otras medicaciones como baclofen, limoxidina, tinazina, tocaína, clorapramida o antrimitrina que pueden tener cierta efectividad en algunos casos para reducir este tipo de dolor tan agudo. Los analgésicos habituales, aspirina, paracetamol, no suelen ser útiles para controlar este tipo de dolor porque es un tipo de dolor muy agudo, muy fuerte. El paciente pues refiere no soportarlo. Hay ocasiones que el paciente hasta se desmaya. El sexto nervio que tenemos es el abducente. Este es uno de los pares craneales encargados de hacer que el ojo se mueva. En concreto, se encarga de producir la abducción, es decir, que el ojo se mueva hacia el lado opuesto a donde está la nariz. En patología, acá podemos observar un paciente como con el ojo en diferente dirección. En patología tenemos la parálisis del sexto nervio craneano que va a afectar el músculo recto lateral y va a deteriorar la abducción del ojo. El ojo puede estar ligeramente abducido cuando el paciente mira en línea recta hacia adelante. La parálisis puede ser secundaria a un infarto del nervio, una encefalopatía de Whitney, un traumatismo, una infección, una hipertensión intracraneana, o puede ser idiopática, no se sabe pues el tipo, la causa, y la determinación de la causa requiere una resonancia magnética y a menudo una punción lumbar y la evaluación para una vasculitis. Como etiología tenemos que es isquémica o producida por hipertensión o comprensión del nervio por lesiones en el seno cavernoso, por tumores, hipertensión, traumatismos craneoencefálicos, meningitis, carcinomatosis meningea, encefalopatía, aneurisma. Los síntomas tenemos la diplopía horizontal binocular al mirar hacia el lado del ojo parético. El ojo va a estar ligeramente abducido cuando el paciente mira en línea recta hacia adelante. El ojo no puede abducir más allá de la línea media. Como tratamiento, tenemos que se resuelven una vez que el trastorno subyacente es tratado. Por lo general, la parálisis idiopática es isquémica y se resuelve dentro de 2 meses. Como séptimo nervio tenemos el nervio facial, que es uno de los pares craneales también mixtos. Se va a encargar de mandar órdenes al músculo de la cara dedicados a crear expresiones faciales, permitiendo así socializar y comunicar correctamente, como las glándulas lacrimales y salivales. También va a recoger datos gustativos de la lengua. Como patología, podemos observar este tipo eh, con una parálisis de la mitad de la cara y se llama parálisis de velo, parálisis del nervio facial, suele ser idiopática y es la parálisis periférica del nervio facial súbita unilateral. Los síntomas de la parálisis del nervio son la hemiparesia facial. El paciente va a presentar inmovilidad de la mitad de la cara, de la parte superior e inferior del rostro, y los estudios complementarios que se pueden realizar como diagnóstico para eh, dar su diagnóstico, la radiografía de tórax, concentración de enzima convertidora de angiotensina y pruebas para la enfermedad de Lyme. Glucosa en suero se realizan para identificar causas tratables. Etiología es producida por virus, herpes simple más frecuente, herpes zóster, otras causas virales que presentan otro tipo de virus como el citomegalovirus, el adenovirus, la rubiola, influencia. Esto que va a hacer que comprima el nervio y no va a permitir que éste tenga buena irrigación sanguínea. Los trastornos pueden
que puedan ocasionar este tipo de enfermedades, la de diabetes o la enfermedad de Lyme o sarcoidosis, que pueden causar la parálisis del nervio facial. Son tipo de enfermedades, la de Lyme, sarcoidosis por bacterias. Síntomas: el dolor detrás de la oreja, va a presentar paresia, a menudo parálisis completa de la mitad de la cara, entumecimiento o sensación de pesadez en el rostro, la fisura palpebral se ensancha y el ojo no se cierra, lo que a menudo va a irritar las mucosas conjuntivas, de secar la córnea. Entonces el paciente pues va a necesitar estar hidratando el ojo. Fisiopatología: tenemos que los músculos faciales están inervados periféricamente por el séptimo nervio craneal homolateral y central, la corteza cerebral contralateral, y la inervación central tiende a ser bilateral para la parte rostro. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos de la frente y lateral para la parte inferior del rostro, por ambas lesiones centrales, tienden a paralizarse en la parte inferior del rostro. Sin embargo, las lesiones periféricas que causan la parálisis del nervio facial tienden a afectar la parte superior del rostro más que las lesiones centrales. Accidentes como cerebrovascular. Tratamiento: tenemos protección de la córnea, corticosteroides para la parálisis idiopática, el uso de lágrimas artificiales para reducir la resequedad de la visión, de la vista, solución fisiológica isotónica, clorhídrido de metilcelulosa con el uso intermitente de una cinta adhesiva o un parche para cerrar el ojo. También se va a utilizar prednisona, 60-80 miligramos por día una vez al día, y luego se disminuye gradualmente en la segunda semana. Antivirales eficaces contra el virus herpes y demás virus, como la valaciclovir, durante 7 días. Famiciclovir, 500 miligramos por día oral 3 veces al día, durante 10 días. Aciclovir, 40 miligramos por día oral 5 veces al día durante 10 días. El octavo nervio que tenemos es el nervio vestibulococlear. Este es uno de los nervios sensoriales que recoge información de la zona auditiva. En concreto, recibe datos relativos a lo que se oye y a la posición en la que nos encontramos respecto al centro de gravedad, lo que va a permitir mantener un buen equilibrio. Como patología, el paciente va a presentar un dolor agudo, crítico. Tenemos la neuritis vestibular, que suele producirse por una infección vírica en el contexto de un cuadro catarral. Lo que va a provocar es la inflamación del nervio del oído interno y consecuente alteración del equilibrio. Como etiología tenemos que es de origen viral, infección por virus, probablemente en el contexto de una infección respiratoria alta, un cuadro catarral, congestión nasal. Lo que va a hacer es que se inflame el nervio y no pueda tener un buen funcionamiento. Síntomas: tenemos inestabilidad cefálica, mareo, sensación rotatoria y falta de equilibrio. Va a presentar náuseas, vómitos, sudoración o palpitaciones, y en una sensación muy desagradable. El paciente, al no soportar este dolor tan agudo, tan grave, puede hasta presentar crisis de ansiedad o desmayos. Fisiopatología: tenemos que es una posible isquemia aguda por afectación de la arteria vestibular anterior, una rama de la arteria auditiva interna que depende a su vez de la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria se encarga de la irrigación
de varias estructuras del oído interno, como son el utrículo, los canales vestibulares y parte del saco. Un déficit en la irrigación procedente de esta arteria puede dar lugar a una lesión nerviosa. Como tratamiento tenemos eh, usar antieméticos como la metoclopramida para las náuseas y los vómitos, y una medicación contra el vértigo como la dieltiperinasa, la sulfirina o la biodramina o bien preastatina en algunos casos. En casos rebeldes puede ser utilizado administrar una tanda corta de corticoides por vía oral. El noveno nervio tenemos el glosofaringeo. Es un nervio tanto sensitivo como motor y, tal como su nombre indica, tiene influencia tanto en la lengua como en la faringe, el conducto que comunica la boca con el estómago. Recibe información en las papilas gustativas de la lengua, pero también manda órdenes tanto a la glándula parótida salival como a músculos del cuello que facilitan la acción al tragar. Patología tenemos la neuralgia glosofaringea, que es una crisis repetida de dolor intenso en la parte posterior de la garganta, en la zona cercana de las amígdalas, en la parte posterior de la lengua, en la parte de la oreja, así como en la zona debajo de la mandíbula. El dolor es consecuencia de la disfunción del noveno par craneal. El nervio glosofaringeo ayuda a mover el fluido de la garganta y lleva la información de la garganta a las amígdalas y la lengua y el cerebro. Como etiología tenemos que es una causa desconocida, es decir, idiopática, pero en ocasiones se trata de una arteria en posición anomalía que ejerce presión o comprime el nervio glosofaríngeo. Un hueso largo, puntiagudo, situado en la base del cráneo, como una apófisis estiloides, es anormalmente largo y va a comprimir el nervio. También puede ser por la presencia de algún tipo de tumor, un absceso, una protuberancia o algún aneurisma. Síntomas: las personas tienen breves crisis de dolor insoportable que va a afectar un lado de la lengua, la garganta y a veces a un oído. Si el nervio vago funciona mal, alterando la frecuencia cardíaca, las personas afectadas pueden desmayarse. Como tratamiento tenemos medicamentos anticonvulsivantes, analgésicos locales, en ocasiones extremas o casos graves, intervención quirúrgica. Son beneficiosos los mismos fármacos utilizados para tratar la neuralgia del trigemino, como los medicamentos anticonvulsivos como la carbamazepina. El décimo nervio es el vago, que este es lo que lleva sus órdenes a la mayoría de los músculos faringeos y laringeos, manda fibras nerviosas del sistema simpático a vísceras que se encuentran en la zona de nuestro abdomen y recibe información gustativa que llega desde la epiglotis. Al igual que el nervio glosofaringeo, interviene en la acción de tragar, de modo que tiene mucha relevancia dado lo importante que es esta función. Patología tenemos paranganglioma del nervio vago y tumoraciones vasculares del mismo bastante térmicos, y podemos observar en la imagen el tipo de tumor y el tamaño. En cirugía se cree que la causa de la glosofaringea es la expresión del par craneal llamado nervio glosofaringeo. En la mayoría de los casos nunca se estudia la fuente de la irrigación, y algunas causas para este tipo de dolor nervioso serían que los vasos sanguíneos van a ejercer presión sobre el nervio, una neoplasia en la base del cráneo que ejerce presión sobre el nervio glosofaringeo, o algún tipo de tumor o infección en garganta o boca. Tratamiento de la extirpación quirúrgica en casos extremos y de antibióticos. El 11 es el nervio accesorio par craneal, que también se le conoce como nervio espinal. Es uno de los pares craneales duros y activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo.
que van a intervenir en el movimiento de la cabeza de los hombros y que sus señales se van a hacer notar en la zona superior del estómago. En concreto, va a permitir que la cabeza quede desencantada hacia un lado y pueda pues inclinarse hacia atrás. Mira, ahí podemos observar una declinación de la escápula. Luego, tenemos como patología la parálisis espinal accesoria, que es responsable de la anudación del músculo sternocleidomastoideo de las tres posiciones del músculo trapecio. El músculo trapecio es un papel principal en la cinemática de la cintura escapular y por tanto en el movimiento del brazo en el espacio. El parálisis de este tipo de nervio desencadena pérdida de función de las tres porciones del trapecio, lo que conlleva al conjunto de signos y síntomas característicos de este tipo de enfermedad, como es la depresión de la cintura escapular. Patología es común tras cirugías que implican la parte lateral del cuello, como disecciones de carcinomas, disección de nódulos linfáticos o por traumatismos en el lateral del cuello, lesiones cervicales por filamento también implican el plexo braquial afectando múltiples síntomas. Tenemos depresión de la cintura escapular, atrofia y debilidad del trapecio, sinusitis escapular y pérdida de acción activa del hombro. La gente no puede mover el hombro. La patología, la lesión del nervio espinal ocasiona parálisis del músculo trapecio, principal establecedor de la escápula que contribuye en los movimientos de flexión, rotación. Tratamiento, tenemos la técnica de Eden-Lange, que es la que transfiere el elevador de la escápula del reumático menor a una posición más lateral, redirigiendo los vectores de fuerza y reproduciendo los tres componentes del trapecio. En último tenemos el nervio epigloso, que es igual al nervio vago y glosofaringeo y actúa los músculos de la lengua, participa en la acción de tragar. Así que trabaja junto a los pares craneales 9 y 10 para permitir que la deglución sea realizada correctamente, algo fundamental para el buen estado del organismo. En patología tenemos trastornos del nervio epigloso, que es un trastorno del duodécimo par craneal, causante de debilidad o desgaste de la lengua en el lado afectado. Nervio epigloso es el que da la movilidad a la lengua. En etiología tenemos eh, tumor, una anomalía en la base del cráneo, bulto o un aneurisma, accidente cerebrovascular, infección del troncoencéfalo, esclerosis, síntoma de la lengua se ve débil en el lado afectado y finalmente se desgasta. Como consecuencia, las personas afectadas tienen dificultad para realizar las acciones que requieren la intervención de la lengua, como hablar, tragar, y son principalmente el agua, la masticación y la dilución. La lesión debida a la esclerosis lateral amiotrófica causa pequeños y sutiles movimientos de sacudida en la superior de la lengua. Tratamiento: estimulación eléctrica del nervio hipogloso, un nervio que se encarga del movimiento de la lengua. Al estimularlo se consigue impulsar hacia adelante la base de la lengua y el paladar del paciente, impidiendo el bloqueo de la vía aérea y permitiendo la entrada del aire durante el sueño. Y esto fue todo. Muchas gracias por su atención.